vida. A ver, Mario, ahí sí te tenemos. Se me congela cada vez que lo quiero poner en vivo, se Qué me lindo, congela. bueno. Ahí estás. Era vos que estaba quieto. Bueno, yo te veo Bueno, bien, era así. te veo movediza. A ver. Por ahí se nos pierde. Ahí yo te tengo en la cámara, te estoy viendo perfecto. Bueno, Bien. no sé si vos lo Sí, lográs. ¿Se escucha perfecto. bien? Se escucha bien Bueno, y se ve bárbaro, bien. bárbaro. Sí, sí, Vamos bien. bueno, igualmente para mí. Bueno, Vani, dispuesto a compartir contigo, con tu programa, con tu audiencia. Me encanta la gente de Federación, me encanta Federación. Así que, bueno, un gusto estar una vez más contigo. Muchísimas gracias, gracias por sumarte como siempre, es un placer, ya tenemos muchas charlas juntos y es un placer grande. Hoy nos convoca a lo que mañana vamos a vivir, que es el Día del Padre, ya estamos viendo mucha publicidad, por supuesto, y demás, y hoy hablábamos al principio con Adriana, bueno, ¿qué sucede cuál es la mirada desde también la psicología sobre lo que representa a papá en nuestra vida? ¿Y qué Mm, sucede cuando eh, tenemos ahí conflictos o hay situaciones en las que uno tiene que trabajar la relación con papá? sí. Bueno, son los dos bastiones casi que los tenemos unidos, ¿no? Nuestros padres. Papá y mamá son las columnas vertebrales de nuestra configuración emocional, nuestra configuración de los modelos, de las formas de comportarnos, más allá de lo que nos aporta la escuela y luego, por supuesto, la formación, estudios, pero las condiciones esenciales de cómo eh, inscribirnos en un contexto social que es la familia, nos lo dan nuestros padres. Entonces, esas figuras tienen un anclaje muy profundo en nuestro universo emocional. Ujú. Y más allá del amor, vienen junto al amor también estas enseñanzas, estos comportamientos, estos modales, como se decía antes, ¿no? Los modales del chico. Y cuando los modales son aceptados por la escuela, por los modales que tenemos, logramos tener una buena inserción social, afectiva con los amigos. Entonces, estos modales van dándole forma a nuestro modo de inscribirnos en la sociedad cuando tenemos 15, 25 o 50 años. Lo Mm. incorporamos desde la niñez, desde muy chiquito, pero luego se hacen modos que arraigan de tal manera que casi nos configuran, ¿no? Es como que el modo de ¿Forma hablar, nuestra el modo de... identidad? No, forma parte de la identidad, justamente. Ujú. Se inscriben de tal manera que nos asignan un modelo de identidad que lo presentamos. Es cierto que los modales que tenemos tienen, te diríamos, la categoría de lo íntimo, donde en la intimidad también expresamos lo genuino de nuestro ser, de nuestro sentir y de nuestro pensar, y allí podemos mostrar la versión sonriente como la versión también contraria, cuando no estamos sonriendo, cuando estamos de mal humor o cuando estamos enojados. Condición esta que no está previsto presentarla a toda la sociedad. Muchas Ujú. veces en el ámbito social, en el ámbito laboral, los aspectos que escondemos son los enojos. En el ámbito laboral, en el ámbito social más amplio, no mostramos ciertos rechazos, ciertas distancias. Entonces, encubrimos porque socialmente no podemos estar mostrando nuestra condición de no aceptación de algo o de rechazo a algo, ¿no? Muchas veces la cultura, la vida social nos impone convivencias y no la sinceridad que decimos lo que sentimos, pero también se altera el clima o el ámbito socio-laboral, socioafectivo donde estamos. Por Ujú. tanto, debemos ser cuidadosos, primero, no vivir una vida inauténtica, ¿no? Mostrar la sonrisa a quien no deseamos sonreír,
eh, o tenemos motivos para no sonreír, no podemos hacer una construcción ficcional, ¿no? Como si fuéramos un actor, una actriz, de mostrar como si todo estuviera bien. Pero lo cierto es que cuando cuando expresamos nuestro modo de ser y hacer de manera espontánea, bueno, vamos logrando aceptaciones y también Ujú. algunas personas que toman distancia. Y Ahora, eso es normal. la primera Sí. persona que nosotros vamos para poder construir esto, ¿no? Y expresarlo en nuestra adultez, importa la mirada de papá, ¿no? Importa lo que papá nos diga cuando somos chicos, esto de también Bien. si la seguridad para mostrarnos auténticos, ¿eso también la da la figura paterna? Porque la figura paterna tiene en la construcción de la ley, porque de esto se trata, la incorporación de la ley para todo niño, que es necesaria, tiene que ver con el límite, con lo que se puede, con lo que no se puede, con lo que sí tenemos permiso y con lo que no tenemos permiso. Esa ley la transmiten nuestros padres. En general, la figura materna está asociado a una conexión cotidiana, a encuentros más, te diría, más diarios entre el niño y la madre, y el padre ausente por la vida laboral. Entonces la llegada eh, del padre en el horario que termina su trabajo es un acontecimiento festivo, el chico se alegra de ver al padre. Y estoy hablando de esto como si fuera un modelo tradicional, sabiendo que la mamá también trabaja y muchas veces el niño, bueno, tiene que convivir con esta realidad de que mamá y papá vienen al mediodía, papá y mamá vuelven a la tarde, recién ahí podemos hacer una vida de familia. Son realidades nuevas que hoy tienen presencia bastante extendida. Pero en ese aspecto, las características del modelo de padre y del modelo de madre tienen sesgos peculiares. Si bien hoy el padre tiene una afinidad con ciertas prácticas que antes no eran frecuentes, pero que ahora sí están extendidas, y un padre cambia el pañal, un padre baña al bebé, un padre eh, hace actividades que antes era como más exclusivamente a la madre. No, hoy mientras la madre está haciendo una actividad en la casa, el padre está cambiando al niño. Entonces llegamos junto a la cena, el niño cambiado, el niño bañado, la madre que sirve la comida, o al revés, el padre hace la comida y la madre cambia al niño y servimos la mesa y nos reunimos. Entonces, en ese aspecto, los roles de la figura paterna, el padre o la madre, pueden ser más intercambiables de lo que era antes. Esto es un avance enorme, saludable, beneficioso para todos, inclusive para el mismo padre, que puede hacer algunas cosas que antes es como que no tenía acceso, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. eso está pasando hoy. Sí. Sí, totalmente. Es algo de, sí, a lo que estamos hoy. ¿Cuáles son Sí. aquellas, digamos, o sea, hay dos preguntas. Una de cuando sos chiquito, ¿no? En este sentido de, bueno, la figura de papá, ¿no? Que lo que representa para el más chiquito, cuando sos más Sí. chiquitito, que representa para vos. Y qué sucede cuando tenemos heridas también ahí de la infancia, quizás de que no haya podido estar presente como queríamos, o con el amor idealizado o que uno construye propio como lo que sería una demostración de amor y quizás no estuvo presente en el caso del papá. ¿Cómo lo podemos, cómo se ve en nuestro yo adulto? Y cómo lo podemos de a poquito no ir transformando. Bueno, un padre que no tiene tanta presencia, un padre que de alguna manera se ocupa menos de ese hijo, este hijo lo va a sentir, esta hija lo va a sentir, lo va a extrañar, lo va a rechazar. Es decir, transita momentos diferentes hasta que logra configurar más claramente la figura del padre, ¿no? Pero siempre el deseo de un hijo, de una hija, es el encuentro con el padre, la reunión con el padre, jugar con el padre, hablar con el padre cuando ya se es más, cuando va creciendo. Entonces, esa presencia, eh, en general,
tiene constancia. Es decir, el padre jugó con el bebé, jugó con el niño chiquito, acompañó al jardín, estuvo cerca de las actividades escolares. El padre cercano es un padre que tiende a mostrar esa cualidad a lo largo de la vida del hijo. Es decir, estuvo cerca de bebé, cerca en los ámbitos escolares iniciales, acompañando el inicio del secundario, festejando el final del secundario, cerca. Entonces, es una cualidad que tiende a repetirse. También sucede que esto está estrechamente vinculado a la dinámica de la pareja. Cuando en la pareja las cualidades no solamente de amor, sino de estabilidad, de equilibrio, de forma de resolver los conflictos de manera madura, sin sobresaltos, sin descontroles. Para el chico también eso es el ámbito, el clima familiar donde está creciendo. Un clima familiar estable, ameno, afectuoso, con, con particularidades del papá, con su modo de amar y de abrazar y de jugar, y con la particularidad de mamá. Pero todo eso forma el clima que te diría el mejor clima en cuanto el bienestar de un hijo, el bienestar de una hija y sobre todo la inscripción de un clima psicológico, emocional, que se asocia a la estabilidad, se asocia a una organización madura que hay en esa familia, ¿no? Entonces un hijo crece con muchas mayores contenciones porque tiene capacidad de expresar su malestar, su frustración, sus enojos, sus situaciones adversas y tiene facilidad de que los padres comprendan, acompañen y establezcan la medida conveniente, el Ujú, abrazo o el límite, que también muchas exacto, veces es una medida afectuosa, ¿no? totalmente. Cómo se puede ver el adulto que hoy en día, el adulto cómo lo ves al adulto que sí lo pudo tener y al adulto que no lo pudo tener? Y de Sí. qué manera se puede ir esto, ¿no? Que decíamos, ir reconfigurando un poco esta relación. Bueno, la estructura psicológica de cada niño, de cada niña, de cada persona que va creciendo con las Ujú, carencias, eh, el dolor se va acomodando en algún lugar de cada persona y no siempre adquiere visibilidad. Es decir, el dolor se guarda, se sigue creciendo con la ausencia y eso puede no tener manifestaciones visibles. La persona, el joven es un estudiante que responde a las pautas de exigencia de la escuela, responde a la dinámica social y se integra, y teniendo estas condiciones de falta en el plano familiar íntimo, logra tener una buena integración social y afectiva y también en su formación, en su crecimiento criterioso, racional. Ahora bien, esta es la mejor versión. Hay contextos familiares donde la ausencia del padre produce en el niño, en la niña, un repliegue social. Tiene menos facilidad para intercambiar con sus pares o intercambiar con sus docentes. Es un chico más tímido, es un chico más, o una chica más replegada sobre sí misma. Entonces, ujú. la dinámica familiar comienza a tener efecto en ese chico, en esa chica, que le altera su modo de relacionamiento social. Entonces se desarrollan allí factores de autoprotección, de exclusión, de quedar fuera del centro del escenario y ubicarse al costado del escenario, casi cerca de la columna, si fuera un escenario, ¿no? Se aleja, no quiere estar expuesta, no le cuesta la exposición, teme la exposición. Entonces es una persona más replegada. No quiere decir que sea una persona, a ver, que va a quedar afectada sin oportunidades de crecer y de lograr ciertos objetivos que va a ir trazando, ¿no? Pero durante un tramo de la vida va a estar, se va a presentar en la sociedad con esas condiciones. Muchos niños tienen esta condición que luego, en la vida adolescente,
hacen un giro, un cambio y logran tener una inserción socioafectiva favorable. Entonces, no quiere decir que los comportamientos del niño, los comportamientos del preadolescente o inclusive del mismo adolescente se establezcan como comportamiento que va a quedar cronificado. Es un chico que no se junta con los pares de niño, no se junta con los pares de adolescente y después es una persona que camina solo por la vida. No va a ser. Es decir, estas posibilidades de actuar de una manera o de otra son variables, no son estáticas, eso quiero decir. No hay un comportamiento que se hace crónico y a todos les pasa más o menos lo Claro, mismo. sí, No, totalmente. no, no. ¿Y cómo se pueden hoy digamos, para aquellas personas, esto, ¿no? Que dicen, ok, entendiendo que va a ser mejor la vida de uno mismo, ¿no? De a poquito ir mirando la historia que tuvo con papá, ir de a poco sanando la historia con él, con este vínculo tan primario. ¿Cuáles podrían llegar a ser los beneficios que uno ve habitualmente en consultorio, en las personas que puedan sanar esa parte de su historia? Bueno, cuando las personas con ciertas afecciones, debido a este tipo de relacionamiento, eh, ingresan a un proceso terapéutico, esas personas están de alguna manera en una posición ventajosa, quiero decir, en cuanto a que tienen conciencia de su dolor, de su sufrimiento, de su carencia, y Ujú. también tienen expectativa de búsqueda de cambios, de mejoras. Esas personas están en una condición de mayor posibilidad de generar los cambios, de lograr los cambios y de reencontrarse con algunas alegrías pendientes, con alguna estabilidad emocional pendiente. Entonces esa es una condición muy, muy saludable, muy favorable. Ahora, las personas pueden cruzar su dolor, su ausencia, sus faltas y, y, y les cuesta hablar de esto, les Mm, cuesta contar esto. claro, Entonces, esa condición, ni siquiera al psicólogo, a la psicóloga, le cuesta contarle a su gente cercana, a su gente amiga. Entonces, con muy pocas personas ha hablado o habla de esto. Entonces, para esa bien. persona, las perspectivas de cambio son un poquito más difíciles, porque Ujú, hay algo así como un anclaje, como una especie de estar detenida en esa condición de sufrimiento que al no hablarse, al no expresarse, no recibe el oxígeno de la palabra de otro, el aliento de la palabra de otro, la orientación de otra persona que quiere y que quiere ayudar y que uno claro. se abre a esa ayuda. Entonces, Ujú, esa persona al estar más replegada, el camino se le hace más cuesta arriba, el camino de superar esto. que exacto. Y Mario, bueno, lo que también, sí, sí, te preguntarte, escucho. por último, preguntarte cómo trabaja el tema del merecimiento, el de poner límites, principalmente y la autoridad interna en este sentido. Estas son características que pueden ser que estén relacionadas con justamente quizás una mirada que no hubo o algún conflicto que se presentó en la niñez en la relación con el padre. No, no, está claro que las dificultades que surgieron en esa niñez van a dejar un efecto en el hijo, en la hija, y que puede expresarse en el modo de relacionamiento que tiene, ¿no? Entonces, Ujú, ciertas formas un poco más primarias, un poco más, te dirías, antipáticas de reaccionar, de responder, de desenvolverse en el plano social, bueno, si uno busca la raíz de ese comportamiento, lo va a encontrar en la niñez. Porque claro. la niñez, y esto lo decía el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, él nos decía que lo que le pasa a un niño entre el nacimiento y los 5, 6 años, Ujú, 7, son las marcas que le van a quedar para toda la vida. Son las inscripciones que van a modelar su temperamento, su personalidad y que lo va a llevar a lo largo de la vida.
Entonces, esas inscripciones, si son penosas, si generan respuestas, por ejemplo, de no integración social, solo va a poder ser cambiada o intentar cambiarse en un proceso terapéutico, en un proceso inclusive, si dejamos la terapia, en un proceso de mucho impacto como encontrarse con una persona que le despierta el amor, que generan el vínculo más profundo, que los hace felices y que su pareja va a ayudar para que haga algo con su estado de aislamiento, ¿no? Y una persona que tiene ese padecimiento de no integrarse en un contexto de amor puede escuchar esa palabra y hacer algo con eso que su pareja le pide, ¿no? Y darse cuenta que está bueno integrarse un poco más y, bueno, generar los cambios, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, el ahí es un amor proceso. eh, sí, sí, sí. Sí, Y el que amor ahí tiene un impacto hasta más elevado que la terapia, te aviso. totalmente, además es un proceso que Sí, uno lo va haciendo y integrar esto, ¿no? En la apertura, esto también cuesta bastante. Después si uno no tiene buenas experiencias, bueno, es un gran camino y ahí claro, la psicología nos ayuda muchísimo paso a paso a ir sí, indagándonos y principalmente, ¿no? Para aquellas personas que les cuesta mucho hablar, les viene bien. Así que si no se animaban, acá el consejo, Mario, el último que quieras dar respecto bueno, de la relación con papá. bueno, si no, a ver, lo mejor que nos puede pasar con nuestro padre es que aquello que nunca hablamos, un día lo hagamos. Aquello que nunca preguntamos, un día preguntemos. Y que se abra esa puertita cerrada comunicacional, porque cuando esa puertita se abre, nos encontramos que ese padre tenía algo más que lo que nos mostró siempre. Conocimos algo que nunca creíamos que pudo haberle sucedido a ese hombre. Entonces, llegar a esa instancia en que nos sentimos libres de decirle, sí, papá, ¿por qué vos tenías esa cara siempre cuando volvías del trabajo, que parecías enojado? Y se lo podemos preguntar hoy con un café de por medio, ¿no? Y conocer que le pasaban ciertas cosas nos despejan la fantasía que un hijo se Eso, construye por esa imagen del padre. totalmente, o la que nos cuentan Sí, también. sí, Mario, sí, un también. placer, que pases muy lindo mañana, que tengas un excelente fin de gracias por este momento y por toda la información que siempre nos compartís amablemente. Muchas gracias. No, no, muchas gracias a ti, Vanina, por permitirme estar cerca de tu programa y sobre todo estar cerca de toda tu audiencia. Un gran Que lo, gusto. que lo pases muy bien, que tengas excelente fin de. Bueno, Hasta bueno, luego. abrazo, besos. Chau, chau, Chao, chau, chau. chao. Con nosotros Mario Serli, psicólogo charlando sobre lo que tiene que ver con papá, tiene que ver con con papá nuestra vida y lo último que decía, no quedarnos con esto pendiente. Hay mucha idea que uno por cómo uno vivió la historia o la relación, en este caso estamos hablando de papá, uno se arma mucha idea, porque tiene que ver con nuestra propia percepción de lo que estamos viendo y lo que decía Mario al final, empezar a abrirnos en preguntas que podemos darnos el permiso de hacer esas preguntas o de indagar en esas preguntas también, si es que no tenemos relación, nos va a ayudar a comprender más quién es papá y a medida que vamos pudiendo comprenderlo como el humano que es, poder integrar más y mejor esa energía en nosotros y en definitiva lo que buscamos acá es traer la paz y poder integrar esa fuerza también en nuestra vida y no solamente si estamos en conflicto sanar la relación, sino más bien estar en paz con nuestra historia y evolucionar un pasito más en eso. De eso se trata, en definitiva. 11 de la mañana, 40 minutos en todo el país. Ya se viene Anto Biasiso con nosotros. Vamos a charlar sobre lo que